Capítulo 11. Riser Phoenix. Un largo silencio se había escuchado por todo el gimnasio, las preguntas y respuestas de a dónde se podía haber ido Issei retumbaba por todo el grupo Gremory, pero al mismo tiempo un sentimiento de impotencia se apoderó de todos haciendo que Rias maldijera en voz baja la imprudencia de su caballero, pues ni siquiera ella podía imaginarse el semejante dolor de cabeza que consistía tener que soportar un minuto más la actitud del castaño. Quedándose callada no pudo evitar preguntarle a Asia sobre su paradero, siendo que la rubia negaba fervientemente haberlo visto desde que había abandonado el club por la tarde. Tan solo escuchar que Issei se había marchado por su propia cuenta, lo primero que se le vino a la mente era si de verdad se le había ocurrido la estúpida idea de querer escapar de su clan, pues eso significaría tener que cazarlo para matarlo por volverse un callejero, pero, aunque este era el pensamiento más notorio que tenía, aún se mantenía al margen no queriendo pensar más en ese asunto, pues si Issei de verdad se había convertido en un callejero, se vería obligada a tener que exterminarlo como el anterior demonio de la otra noche, pero algo le preocupaba y era el hecho de que pensarían sus hermanos y la joven e inocente Asia sobre eso. Disculpe Kaichou, debemos buscar a Issei-san, tal vez le haya pasado algo malo. En ese mismo instante fue Asia quien habló ganándose la atención de todo el grupo Gremory y algunos miembros del grupo Citri que estuvieron a la espera de lo que diría Rias. La peli carmesí por su parte se quedó pensativa en lo que debería de hacer, pues era cierto que Issei al estar desaparecido, era vulnerable ante cualquier ángel caído o exorcista renegado que se atreviera a atacarlo. El solo pensar en el día que fue atacado y herido de gravedad, estando casi al borde de la muerte, el día que lo reencarnó como demonio la dejó en shock por unos momentos, pues desde que lo había vuelto un demonio, jamás le había preguntado la razón de estar prácticamente muerto esa noche, pero aún así esas respuestas las obtendría en otro momento. Tranquila Asia-chan, estoy segura que Issei-kun se encuentra descansando en su casa. Las palabras de Rias hicieron que Asia relajara su expresión preocupada, por una más tranquila, pero aún mantenía ese rostro de preocupación por no saber en dónde se encontraba su amigo. Los hermanos Youdou por su parte eran los que tenían expresiones muy variadas, siendo que Katashi se encontraba neutro sin decir ni una sola palabra, pero sí se le podía notar un pequeño semblante de molestia en su rostro. Katsumi era la que más enojada se encontraba, pues estaba deseando que apareciera lo más pronto posible para golpearlo y Asami esta se encontraba muy molesta, pues según ella, la personalidad seria y engreída de su hermano lo hacía casi irreconocible, logrando que lo viera como una persona completamente diferente al hermano que conocía y respetaba. Todos se quedaron mudos ante el silencio sofocante que se apoderó del lugar, pero ese silencio fue roto por Katashi que preguntó dudoso. Disculpe Kaichou, ¿ya no iremos por familiares? Su pregunta fue implícita, donde Rias al escuchar sus palabras, no supo qué responder. Después de todo, Graifia le había dicho que permitiera que Sona por esta vez dejara que consiguieran familiares para sus piezas. El solo imaginarse que debía ceder por esta ocasión la molestaba, pero aún así lo permitiría, al menos por esa ocasión. Así es Katashi-kun. Después de responder a la pregunta de su peón, Rias dirigió su mirada hacia su amiga, quien aún se mantenía al margen de la situación observando analíticamente al séquito Gremory. Debo retirarme, por lo tanto, eres libre de ir al bosque de los familiares. La peli carmesí al terminar de decir esas palabras, dio media vuelta en dirección de la puerta de la salida del gimnasio, dispuesta a abandonar el lugar siendo acompañada por los demás miembros de su nobleza. En el momento que el séquito Gremory había abandonado el gimnasio, Sona no pudo evitar preguntarse el paradero del caballero Gremory, pues a sus ojos, Issei resultaba ser alguien bastante interesante, teniendo algún tipo de potencial oculto, que su amiga Rias era incapaz de ver o era completamente ciega al no notarlo. También estaba el hecho de que al poseer la pieza de caballero, demostró saber sacarle provecho a pesar de no ser un demonio completamente, pero lo que sí la preocupaba era que hasta el momento, aparte de la velocidad que proveía la pieza, Issei no se había destacado en nada y tampoco tenía una espada o una lanza, las cuales eran las armas más comunes para los caballeros del inframundo, pero aún así, esa inquietud le decía que el castaño tenía un secreto oculto, el cual no dejaba de pellizcar su curiosidad.
Al día siguiente, club de ocultismo. Sentada sobre su escritorio, Rías hacía el papeleo de ese día, pues había recordado algo muy importante y era que debía entregar su reporte a Sona como ya era de costumbre, pues, aunque ambas eran demonios de clase alta y herederas de sus respectivos clanes, eso no quitaba el hecho de que Sona fuera la encargada de esa parte del territorio, por ende, debía cumplir con las obligaciones como líder de su séquito. Las horas pasaban en las que Rías no dejaba de pensar en los eventos ocurridos anoche, cuando Gracia había aparecido platicándole sobre su compromiso. Esa noticia provocó que durante toda la noche no pudiera dormir por la molestia y frustración de tener que pensar que debía casarse, además del hecho de que su caballero Issei se encontraba desaparecido desde ayer. Un rato más tarde, después de que las clases de ese día habían concluido, todo el séquito Gremory a excepción de Issei, ya se encontraban reunidos en la sala del club como si estuvieran esperando algo o a alguien en específico. La incertidumbre golpeó a todos que no se dignaron a decir ni una sola palabra desde que habían llegado, pues los hermanos Youdou aún tenían las palabras de la Maid en sus cabezas. Pero no pasó mucho tiempo cuando el silencio fue roto por Katashi, quien prefirió hacer la pregunta que la mayoría tenían. Disculpe Kaichou, pero el día de ayer esa mujer habló sobre un compromiso y sinceramente mis hermanas y yo tenemos algo de curiosidad sobre ese asunto. Escuchando la voz de su peón, la peli carmesí soltó el bolígrafo que tenía en su mano y miró en la dirección del mayor de los Youdou, notando al instante que todos los miembros de su séquito la estaban viendo, algunos con rostros neutros y otros con algo de lástima. Pasaron unos segundos en los que Rías no supo qué decir al respecto, pues hasta el momento le había estado ocultando a los nuevos miembros de su clan el tema sobre su compromiso. Dando un suspiro de resignación, colocó su mano entre su ojo derecho y su frente como si tratara de evitar un dolor de cabeza. No es nada de lo que deban preocuparse, mejor. Rías no pudo terminar ya que Katashi la interrumpió. Rías-san, si tienes algún problema o incomodidad puede contarnos, después de todo para eso somos amigos. Esas simples palabras dichas por su peón, hicieron que Rías se sorprendiera en gran medida, pues a su parecer, aunque Katashi lo hubiera dicho de manera inconsciente, no negaba el hecho de que su importancia y preocupación por su bienestar, la hacía feliz en gran medida. Sin saber qué pensar, porque en el pasado ella siempre había sido tratada como la heredera Gremory, exceptuando a sus amigas Akeno y Sona, quienes la trataba de manera diferente llamándola Rías, pero ahora su peón la trataba de igual manera, la alegraba por alguna razón, logrando que un pequeño rubor apareciera en sus mejillas. Quedándose perpleja con su mirada en dirección de Katashi, dedicándole al instante una sonrisa sincera y apacible, siendo que su peón de igual manera también le devolvió la misma mirada. Pasaron unos segundos en donde su mirada comenzó a viajar entre los diferentes miembros de su nobleza, quienes la mayoría mostraban un rostro de preocupación, pero todo cambió cuando se enfocó en Akeno, quien dedicándole una pequeña sonrisa, asintió con su cabeza en señal de que podía confiar en ellos. Dando un suspiro profundo dirigiendo su mirada hacia su nobleza, Rías se disponía a hablar, pero antes sin siquiera que pronunciara una pequeña palabra, el sonido de la puerta del club de lo oculto comenzó a abrirse lentamente, de donde se podía ver una cabellera castaña que todos los del grupo Gremory al mirar en su dirección pudieron percatarse que se trataba de más ni menos que Issei, quien cojeaba de su pierna derecha y con algunos moretones por la mayoría de su cuerpo, los cuales no eran visibles por la ropa desordenada que llevaba. Ya estoy aquí. Sin que nadie se lo esperara y para sorpresa de todos, Issei habló de manera tranquila, ignorando el hecho de que tanto Rías, Koneko y sus hermanos lo estaban mirando con rostros molestos por no haber aparecido el día de ayer cuando se suponía que irían por los familiares. Antes de que Issei diera tan siquiera el primer paso, la voz de Rías captó su atención al mismo instante de moverse. Me gustaría saber en dónde te metiste anoche. Su pregunta fue contundente y sonora, como la de una madre reprendiendo a su hijo por llegar tarde a casa, pero tal parecía que ese tono de voz alto y fuerte que usaba Rías, no consiguió intimidar a Issei, quien se mantenía con una expresión neutra y cansada. Estuve ocupado, eso es todo. ¿Se puede saber qué te mantuvo tan ocupado para no aparecer en el momento que iríamos por los familiares? Nuevamente Rías lanzó otra pregunta a Issei, golpeando su escritorio con su mano al tiempo que decía esas palabras. Issei por su parte solo levantó una ceja en señal de confusión por lo que había dicho la pelirroja. Según tengo entendido, yo no tenía tu permiso para ir por un familiar, entonces ¿para qué tendría que presentarme?
Para este punto la furia de Rías se hacía cada vez más notoria al ver que su caballero no le demostraba el respeto que según ella se merecía, pero antes de que pudiera hacer o decir algo, la imagen de cierta castaña, se acercó rápidamente a Issei, golpeándolo en su mejilla derecha con un fuerte puñetazo, el cual lo hizo caer al suelo por la fuerza del gran impacto. Katsumi-chan, ¿por qué hiciste eso? Decía Akeno estando muy sorprendida por el fuerte golpe que le había conectado a su hermano, pues ella nunca se imaginó que su Kohai sería capaz de algo así. Sosteniendo su mejilla con algo de dolor, Issei miró en dirección de su hermana, la cual tenía aún su brazo extendido con su puño en alto y un aura de color morado, dando a entender que lo había golpeado, haciendo gala de su increíble fuerza y magia como portadora de la bruja Umbra. Eres un maldito bastardo, ojalá te hubieras muerto para ya no volver a ver tu cara nunca más. Decía estas palabras con mucha ira mientras fundía con la mirada a su hermano, quien no dejándose intimidar, lo único que hizo fue escupir algo de sangre desde su boca, pues al parecer el golpe que le había dado su hermana, tenía la fuerza suficiente para lastimarlo hasta ese punto. Pero en ese momento fue Rías quien, viendo que esa situación había desencadenado en una pelea entre ambos hermanos, prefirió tragarse su molestia y detenerlos. Ustedes dos ya dejen de pelear. Sus palabras parecían haber surtido efecto, pues, aunque Katsumi siempre trataba con odio y desprecio a Issei, era bien cierto que su respeto hacia Rías era mayor, logrando que ignorara en la mayoría de ocasiones generar algún inconveniente en contra de su hermano, pero en esta ocasión en particular la frustración de escuchar a su hermano hablándole así a su Kaichou, le hizo no poder soportarlo más, y terminó por explotar en la cólera. Caminando en dirección de todos, tomó asiento evitando cualquier contacto visual con su hermano. Issei por su parte se levantó lentamente del suelo, ya recuperado del fuerte golpe propinado por su hermana, y tomó asiento al lado de Asia, que desde que había llegado, fue la única que se percató del estado en que se encontraba, pues ella lo sabía, no era tonta para no darse cuenta. Issei desde que ingresó en el club de lo oculto, había estado reteniendo dolores por cada parte de su cuerpo, siendo estos moretones en sus piernas, torso y brazos, no tenía que ser una genio para saber que estaba conteniendo gritos de dolor, o al menos eso pensaba la rubia. Teniendo un rostro de preocupación queriendo saber el estado actual de su cuerpo, lo único que tenía que hacer era activar su Dueling de Alin cerca de Issei para así saber si se encontraba bien. Dándole vueltas a ese asunto durante unos pocos segundos, se le ocurrió una idea bastante tonta, pero al mismo tiempo ingeniosa. Tan solo sin que nadie lo notara, Asia acercó de manera discreta su mano derecha en dirección de la mano de Issei, donde activó su Sacred Gear con una intensidad menor a la normal, pues su intención no era el querer sanar las heridas del castaño, su intención era escanear si Issei tenía heridas graves que requirieran de su atención inmediata, pero la realidad estaba más lejos de lo que pensaba, pues cuando verificó sus heridas, pudo darse cuenta que estas no eran tan serias como pensaba, los pocos moretones que tenía en su cuerpo no eran del todo graves, haciendo que solo el reposo por unos cuantos días fuera suficiente para que se sanaran solas. Aunque saber esa información le hizo relajarse, no perdió de vista el factor más importante. ¿Qué había hecho anoche para volver en ese estado? Esa pregunta resonó en su cabeza por unos segundos, hasta que la voz de Katashi llamó su atención. Bueno, ya que estamos un poco más calmados, ¿podría contarnos lo sucedido con respecto a su compromiso Kaichou? ¿Compromiso? Fue la pregunta que se hizo Issei en su cabeza, quien no entendió a qué se refería su hermano, pero su duda fue respondida por la misma Rías, quien dio un fuerte suspiro de resignación. Bien, lo primero que deben de saber que mi compromiso no es porque yo lo haya decidido, todo fue idea de mis padres, quienes me comprometieron con un demonio de otro clan, pero yo quiero casarme con la persona que yo ame, y no con la persona que escogieron mis padres. Las palabras de Rías hicieron que todos se quedaran bastante sorprendidos por lo que habían escuchado, pues a su parecer, les resultaba bastante injusto que los padres de su Kaichou hayan decidido algo como eso, aunque esa era una práctica bastante común en otras épocas, no podían dejar de imaginarse que una situación como esa se siguiera utilizando y más en el mundo sobrenatural. Entonces, ¿cómo podemos evitar que eso suceda? Ahora fue Asami quien hizo la pregunta con clara duda en sus palabras.
Bueno, lo cierto es que ya he intentado de todo para anular mi compromiso, entonces en mi mente surgió la idea de desafiar a mi prometido en un rating game. Esa sería la única forma de evitar casarme con él, pero él ya tiene varios años de experiencia en estos juegos. Estando bastante molestos por las palabras de su rey, podían llegar a entender su situación, pero antes de que alguien dijera algo, fue Katashi quien preguntó: ¿Kaichou por qué no quiere casarse con él? Porque él solo es un mujeriego hipócrita, solo quiere casarse conmigo para tener más prestigio para su clan y convertirse en el líder de ambos clanes. Me enferma pensar que solo me ve como un trofeo. Derramando un par de lágrimas de la comisura de sus ojos, Rias no podía evitar estar triste, por saber que tendría que casarse obligatoriamente con su prometido, pues la mayoría del grupo Gremory no pudieron evitar compadecerse de su rey. Mirándose entre ellos, asintieron con sus cabezas como si todos hubieran pensado en lo mismo. Issei por su parte, observaba con detenimiento a la que se suponía que era su ama, la que tenía que respetar por encima de todo, la que era una chica fuerte, ahora parecía más como una niña pequeña, a quien le habían arrebatado su dulce favorito. En ese caso Kaichou no tiene nada de qué preocuparse, mis hermanos y yo nos esforzaremos en lo que haga falta para poder ayudarla, si es necesario pelear, lo haremos con gusto. Las palabras de Katashi fueron suficiente para que Rias levantara su mirada y se quedara perpleja por sus palabras, pues ella no se esperaría que sus nuevas piezas estuvieran tan decididas en ayudarla en una situación como esa. Mirando con más detenimiento a las hermanas Youdou, estas parecían estar más que decididas a pelear de ser completamente necesario. Issei por su parte, no pudo evitar dar una mueca de desagrado, pues subconscientemente Katashi había dicho que él estaría dispuesto a arriesgarse con tal de ayudarla a cancelar su compromiso. Le molestaba de sobremanera tener que ser un demonio, y más ayudar a aquella que lo reencarnó sin su consentimiento. Se los agradezco Katashi-san, Katsumi-san y Asami-chan. Decía Rias estando más calmada por la situación, pero de la nada sin que se lo esperara nadie, un círculo mágico de color rojo con el emblema de la familia Gremory comenzó a aparecer en el centro de la sala, ganándose la atención de todos que miraron en su dirección. Del brillante círculo carmesí, la misma mujer peliplata con vestimentas de sirvienta, hacía acto de presencia estando frente a frente con el séquito Gremory, quienes se encontraban esperando que apareciera. Rias-sama, vengo a tratar el asunto que concierne a su compromiso. Decía Gracie ganándose la atención de Rias, quien solo procuró acomodarse en el asiento de su escritorio, limpiándose las pocas lágrimas que aún le quedaban en su rostro. En ese momento la peli carmesí habló con autoridad. Tengo entendido que Omi-sama tiene un mensaje para mí. Decía Rias recordando ese aspecto importante por el cual su cuñada la había interrumpido el día de ayer, cuando se suponía que irían por sus familiares. Es correcto, el Mao Lucifer me ha dicho que usted Rias-sama, al no querer casarse con tu prometido, pensó en una solución sencilla. ¿Cuál sería esa solución? Preguntó con una pequeña duda en sus palabras, pues si bien la hizo solo por la pequeña curiosidad que tenía, en su mente sabía exactamente cuál era la forma definitiva por la cual podría invalidar su compromiso, pero eso no evitó que quisiera preguntar. Imagino que ya lo consideraste, aún así, debes saber que el Mao Lucifer accedió a que puedas retar a tu prometido a cualquier juego de su preferencia, pero con la única y exclusiva condición de que el ganador obtenga algo del otro. Las palabras de Gracie solo hicieron que el rostro serio que había tenido Rias durante toda la conversación, provocó que una notable sonrisa llena de confianza se mostrara en su rostro, la cual todos pudieron ver. Perfecto, lo último que quiero saber es si ya sabe sobre todo esto. Gracie al escuchar esa pregunta, solo asintió en confirmación de las palabras de Rias, haciendo que se sintiera un poco preocupada, pero al mismo tiempo decidida de ganar en cualquier juego con tal de romper su compromiso. Por otro lado, Issei se encontraba algo confundido, desde que esa mujer había aparecido en el club, no le había apartado la mirada ni un momento. No sabía qué pensar o decir, pero a simple vista, la mujer parecía ser un demonio común y corriente, aunque si te concentrabas o eras lo suficientemente observador, podría notarse que su aura era comparable a la de un demonio lo suficientemente fuerte como para borrarlo con solo un pequeño chasquido de sus dedos. Ignorando ese hecho, prefirió apartar su mirada de la peli plata, restándole importancia al asunto que venía a tratar con su rey. Después de todo, poco le importaba con quién se casara Rias, siempre y cuando eso no le afectara en lo más mínimo.
Un último dato, Ria-sama, su prometido estará aquí el día de hoy para tratar este asunto, así que le pido que sea paciente hasta que llegue. Decía Gracia pronunciando las últimas palabras para acabar la conversación. El séquito Gremory por su parte, que no se esperaran que llegara tan pronto, dieron una expresión seria, excepto Rías y Akeno, que mostraban en sus rostros el desagrado que tenían. ¿Sabes a qué hora llegará? Estará aquí pronto, por favor le pido que sea paciente. Unas horas más tarde, el grupo Gremory se encontraban bastante desesperados por la llegada del prometido de su rey, pues según todos, ese sujeto ya había demorado lo suficiente, siendo que el sol ya se estaba ocultando por el horizonte. No obstante, a Ria se le notaba algo molesta. El tener que esperar a alguien que no era de su agrado, la frustraba en gran medida, haciendo que una vena se mostrara en su frente, reclamándole una y otra vez a su cuñada por la tardía. Por otro lado, los miembros del séquito Gremory se encontraban dispersos por la sala del club, pasando el rato los unos con los otros mientras esperaban el momento de la reunión. Aunque si bien todos se habían vuelto un poco más cercanos, el único que no participaba durante ese rato era Issei, quien se mantenía apartado del resto en una esquina al lado de la ventana, siendo acompañado por Sona, quien hace unas pocas horas había ingresado en el club de lo oculto para recibir el reporte correspondiente al territorio de su amiga, pero aunque esa había sido la única razón por la que había venido, era bien cierto que aún el castaño conocido como Issei, le llamaba un poco la atención, logrando que en un momento en el que nadie estaba mirando, quiso entablar una conversación con Issei para conocerlo mejor. Entonces me estás diciendo que te separaste de tus hermanos cuando apenas eras un niño. Las palabras de Sona hicieron que Issei asintiera en confirmación a lo que había dicho, logrando que la heredera Citri se quedara algo sorprendida, por lo que le había contado el castaño. Con más dudas que respuestas se decidió en preguntar con cautela. Dime, Udon, ¿por qué te separaste de ellos? Decía Sona algo incómoda por hacer una pregunta tan personal como esa, pues dudaba que Issei respondiera. Recordando ese trágico día en que su padre murió, la imagen de sus dos hermanos culpándolo de todo, hizo que se sintiera impotente. No queriendo revivir esos recuerdos, apretó fuerte sus puños por la molestia de pensar en ese día. Sona, al ver la expresión del castaño, no dijo nada, permaneciendo callada con su expresión seria que era muy habitual en ella. Lo único que te diré es que llevo toda mi vida remediando los pecados que cometí, sobre todo. No pudo terminar su oración cuando un pequeño dolor de cabeza se hizo presente en el momento que iba a mencionar el ataque que había sufrido el templo de su clan. Sona, por su parte, se quedó algo intrigada por lo que iba a decir Issei. En su mente se comenzaba a dar ideas de lo que quería decir el castaño, pero como no conocía nada de él, tuvo que atribuirlo a unos errores menores que él cometió en el pasado. Unos minutos más pasaron en los que todos seguían en sus propias conversaciones hasta que Rías lanzó una última pregunta. ¿Sabes a qué hora llegará? Por azares del destino y como si lo hubiera invocado, un círculo de fuego que tocaba el techo del club se hizo presente desafiando las reglas básicas de la física, donde las llamas, al ser tan intensas, no dañaron el papel tapiz o la alfombra aledaña a la entrada del club. Poco a poco el círculo de fuego se hizo cada vez más grande, explotando en un mar de llamas, mostrando a la persona que resultó ser un hombre alto, midiendo alrededor de 180 centímetros de estatura, de cabello rubio y entrecorto, vistiendo un traje de color vino formal con camisa y un pantalón del mismo color. Sus ojos azules lo hacían parecer alguien extranjero a ojos de todos, pero se le notaba que hablaba muy bien el japonés. En ese momento, un aura de tensión se generó en el ambiente, donde todos observaban a ese joven rubio, que había aparecido en un tornado de fuego, como si de un truco de magia se tratase. No pasó mucho tiempo cuando la expresión de molestia e incomodidad se plasmó en el rostro de Rías y Akeno, quienes sentían algo de impotencia por estar enfrente de uno de los demonios más arrogantes y mujeriegos del inframundo. Finalmente llegas, Riser. Con un tono de ira y molestia en la última palabra que pronunció, fue suficiente para hacer que los miembros del séquito Gremory conocieran el nombre del susodicho. Mi querida Rías-chan, ¿acaso estabas impaciente por ver a tu prometido? Acercándose hasta donde estaba Rías, ignorando por completo la existencia de los demás miembros del séquito Gremory, extendió su mano acariciando la mejilla de la pelirroja, la cual, al no querer ningún tipo de contacto físico o sentimental con él, golpeó su mano alejándola de ella para luego dar unos pequeños pasos hacia atrás, denotando el asco que sentía.
qué grosera eres, Rias-chan, debes saber que eso es una falta de respeto a tu futuro esposo. Retorciéndose del dolor mostrando que solo se estaba burlando de ella, Rias comenzó a enojarse mucho más que antes, por la burla del sujeto conocido como Riser. Apretando sus puños en señal de rabia, se dirigió hacia él. Ya te lo había dicho la última vez que nos vimos, primero muerta antes que casarme contigo. Dejando su burla a un lado, la expresión de Riser se volvió en una más complicada por las palabras que había dicho Rias. Sabes bien que esa decisión no te corresponde, te casarás conmigo te guste o no. De lo contrario no querrás saber lo que estoy dispuesto a hacer. Las últimas palabras dichas por Riser hicieron un tic en la mente de todo el séquito Gremori, los cuales se imaginaron lo peor, pues a sus ojos, ese sujeto parecía ser algún tipo de sociópata que haría cualquier cosa con tal de tener lo que quisiera. Por otro lado, Issei, quien se mantenía apartado de toda la situación, miraba la escena sintiendo al instante desagrado por el sujeto enfrente suyo. Él sabía que los demonios podían llegar a ser algo petulantes y arrogantes, pero ese grado de arrogancia lo hacía querer vomitar, aún así se contenía para no hacerlo. Te repito de nuevo que jamás me casaré contigo, yo solo me voy a casar con la persona que yo ame, pero si tan dispuesto estás en casarte conmigo, tendrás que derrotarme en un juego antes. Decía Rias mientras daba una sonrisa desafiante ante Riser, quien dio un bufido de desdén, pero al mismo tiempo daba pequeñas risas, no creyendo que su prometida estuviera decidida a enfrentarse a él en un juego de clasificación. Es por eso que estoy aquí, mi querida Rias. El Mao Lucifer me dijo que estabas dispuesta a retarme a un juego de clasificación para evitar casarte conmigo, no tengo otra razón para venir al asqueroso mundo humano. En ese momento los hermanos Youdou dieron una expresión de molestia por lo que había dicho Riser. No soportaban el hecho de tener que escuchar sus burlas y menospreciar la raza a la que pertenecían, aunque los tres ahora eran demonios, no significaba que permitirían semejante falta de respeto hacia su raza original. Aún sintiendo esa molestia, decidieron mantener la calma para no meter en problemas a su rey. Bueno, Rias-sama, ya que Riser-sama se encuentra aquí, es mejor que decidan en qué juego se enfrentarán ambos, para así hacerlo oficial a todo el inframundo. Gracia habló, teniendo en cuenta que ella estaba ahí solo como mediadora de ambos clanes y necesitaba saber en qué juego se enfrentarían los representantes de ambas casas de demonios. Rias, escuchando las palabras de su cuñada, no quitaba esa expresión de confianza al saber que con el poder de sus nuevas 3 adquisiciones más recientes, podría darle pelea a Riser e incluso derrotarlo. Dando una bocanada de aire, habló con confianza. Entonces que sea un rating game. El silencio inundó la sala, donde nadie decía ni una palabra ante lo que había dicho Rias. La mayoría que no entendieron ese término, solo hicieron expresiones de no saber nada, en cambio los que sí lo conocían solo dieron una expresión seria a la par que a los pocos segundos después de que Rias hablara, Riser comenzó a reír a carcajadas, denotando lo estúpida que era su prometida. No pasó mucho tiempo cuando la más pequeña de los 3 hermanos, conocida como Asami Youdou, hizo una pregunta en voz alta. Rating Game. ¿Qué es eso? Esas simples palabras llamaron la atención de todos, que enfocaron sus miradas en la pequeña Asami, pero fue ahí donde Akeno decidió explicarle un poco a lo que se referían. Los rating games son juegos en los que participan demonios de clase alta, como Rias-sama y Riser-sama, quienes han ganado un título de nobleza, por ser los herederos de sus respectivos clanes. El rating game se asemeja al juego del ajedrez, en donde cada sirviente del rey adopta la posición de una de las piezas del juego, para luchar hasta que uno gane. La explicación de Akeno fue bastante convincente a la duda que tenían todos, pues ellos no esperaban que un rating game sería algo tan sencillo como un juego de ajedrez. Nuevamente la risa de Riser llamó la atención de los miembros del séquito Gremori. ¿Estás segura, mi querida Rias? Estoy segura. ¿Por qué preguntas? Dando un leve vistazo a todos los miembros del séquito de su prometida, Riser no pudo evitar dar una sonrisa de confianza, que hacía enojar a la susodicha. Bueno, solo quiero saber algo, ¿estas son todas tus piezas? Estando aún más molesta, Rias respondió a su pregunta. Si hay algún problema con eso,
Tras la pregunta de Rías, Riser se alejó un poco del séquito Gremory, no sin antes chasquear sus dedos. Pasaron unos segundos en los que atrás del rubio, se creó otro torrente de fuego acompañado de un círculo mágico amarillo con el emblema de la casa Fénix. Todos cubrieron sus ojos por el espectáculo de fuego enfrente de ellos. Cuando el fuego desapareció, se pudo ver a 15 hermosas mujeres, siendo estas una mujer alta con cabellera morada y labios pintados del mismo color, con un vestido revelador dejando ver sus bien esculpidas piernas y un escote que dejaba bien en claro sus buenos atributos. Dos más eran unas lolis gemelas de cabellera verde con vestimentas de gimnasia femenino, otras dos eran dos chicas, una de cabello azul celeste y otra con cabello marrón con vestimentas de marinera muy revelador, otras dos tenían trajes chinos, pero muy distintos entre sí, la última chica de todas era prácticamente la única chica que venía vestida sin ninguna prenda reveladora, siendo que tenía un vestido de color rosa con detalles blancos y rojos, de cabellera rubia y ojos azules oscuros. Como puedes ver mi querida Rías-chan, yo tengo 15 siervas y por ende mi juego completo. Yo también tengo mi juego completo, Katashi Ryūdou mi peón, quien recibió las 8 piezas, Katsumi Ryūdou y Ashi Argento, ellas dos son mis alfiles, Asami Ryūdou mi torre y por último Issei Ryūdou mi caballero. ¿Issei? Fue la pregunta que Riser se había hecho en su mente, al escuchar lo que había dicho Rías. No sabía por qué. Pero algo le decía que ese nombre ya lo había escuchado antes y solo para confirmarlo, comenzó a buscar entre todos los miembros del séquito Gremory, hasta que su mirada fue a una esquina de la habitación a un lado de la ventana, donde se encontraba el castaño cruzado de brazos, pues parecía que durante todo el tiempo que había sucedido la reunión, él no se había dignado en decir o hacer nada. Riser, al chocar miradas con el caballero Gremory, no pudo dejar de preguntarse que creía haberlo visto antes, pero no recordaba en dónde. Aún así, el intercambio de miradas no pasó desapercibido para nadie, haciendo que los ojos de todos viajaran entre Issei y Riser, preguntándose al mismo tiempo todos en sus mentes. ¿Acaso se conocen? Parece que esto será muy divertido. Riendo por lo bajo, Riser apartó la mirada de Issei, quien se extrañó por el pequeño duelo de miradas que ese sujeto le había dado, pues no sabía por qué, pero algo le decía que ese sujeto lo conocía, aunque Issei era ignorante de quién era y solo varias preguntas se formaron en su cabeza. Bien, mi querida Rías-chan, acepto tu desafío. Aunque darte ese privilegio es un eufemismo, pues es obvio que voy a ganar, pero te daré tiempo para que comiences a pensar en el vestido que usarás para nuestra boda. Dando una fuerte risa a carcajadas, Riser se notaba confiado en sus palabras, pues a la vista de todos, solo era un egocéntrico que se creía superior a los demás, solo por el simple hecho de pertenecer a una familia de alto renombre. Es suficiente, Riser-sama, el Mao Lucifer me dio la orden de evitar los enfrentamientos y las faltas de respeto con respecto a ambos grupos, así que le pido que haga silencio. Las palabras de Gracia hicieron que Riser se tensara un poco y quitara esa sonrisa que había tenido en un inicio. Después de todo, era bien conocido el poder de la esposa del Mao Lucifer, siendo que su poder estaba en el rango de un demonio de clase suprema, estando muy por encima de él, así que prefirió mantenerse al margen para no tener problemas con la peli plata. Bien, como ya han acordado el evento en el que se enfrentarán ambos, pueden esperar hasta entonces. En este momento los dos podrán estipular una recompensa, que el otro tendrá que estar de acuerdo para que el evento se lleve a cabo. Pueden retirarse, el juego se llevará a cabo dentro de 10 días a partir de hoy, mientras tanto les recomiendo prepararse durante ese tiempo. Decía la peli plata dando a entender las reglas estipuladas para su enfrentamiento. No obstante, Riser, quien escuchó lo que Gracia había dicho, caminó hasta su séquito para después crear un gigante círculo de color amarillo, formándose al mismo tiempo ascuas de fuego que se hacían cada vez más intensas por cada minuto que pasaba. Nos veremos pronto, Rías-chan. Antes de que Riser desapareciera con su séquito, giró su cabeza en dirección de Issei, dándole una sonrisa, la cual el castaño no entendió porque ese sujeto lo miraría de esa forma. Rías-sama, yo también me retiraré, le recomiendo que se prepare bien para el evento. El Mao Lucifer le recomienda que vaya a las montañas y entrene a su grupo. Gracias, Gracia-san, eso voy a hacer. Nuevamente otro círculo mágico se hizo presente, pero esta vez era de color rojo con el símbolo de la familia Gremory, haciendo que la sirvienta desapareciera. Después de que Gracia se retirara, Rías volteó a mirar a su séquito con una sonrisa en su rostro.
Es mejor que se preparen, pues a primera hora mañana iremos a las montañas a entrenar. Las palabras de su rey hicieron que todos esbozaran igualmente una sonrisa en sus rostros, pues todos exceptuando a Issei, estaban más que decididos en ganar ese juego.